Ok. Sí, entonces el viernes o sábado más tarde les pasaría las notas. Creo que ya vieron todas sus notas, ¿cierto? ¿Ya tiene todas sus notas de examen? Sí, profe. Creo que sí. Entonces habíamos quedado en revisar una pregunta en la cual se habían quedado. Parece que casi todos se habían caído en esta pregunta. Entonces vamos a continuar con esa parte. Y creo que estamos usando Word. Vamos a continuar. O Paint. Un ratito. Carpeta. Por favor, selecciona la carpeta donde desea guardar el archivo. Son raros. Sigamos. A ver. Vamos a poner Paint. Y nos vamos. Ok. Entonces estábamos aquí con el tema de los que comen carne y comen pescado, ¿cierto? Así era. Control Z, vamos a hacerlo más. Sí. Ahí está el 1. Y vamos a hacer el otro. Ahí lo ponemos. Entonces, ¿cuántos eran los que comían pescado? ¿Recuerden? 60 creo que era. 60 creo que era. Y los que comían carne, 50. 50. así era, 50. carne y pescado. 40 eran los que comían pescado. 40 era los que comían pescado. No, era 50 y 60. Era lo No, que eran comen pescado y 50. carne. A ver, los que comen pescado y carne, ¿cuántos eran? 40%. 40. ¿Seguro? Revisen nomás porque yo no me acuerdo. Era Sí, así. eran Los 40. que comían las dos cosas eran 40%. A ver, y aquí ponemos carne y pescado. Ustedes dicen que El aquí 50 era, son los que comen era carne. 40. ¿Y los que comían pescado? 50. O sea, carne es 50. Carne 50. Sí, carne 50. Este 50. ¿Y pescado? 60. 60 era, profe. 60 y 50. Sí. Ya vamos a poner realmente lo que dice el problema. No creo en ustedes. Hay que resolver el problema. Entonces, vámonos al curso. Administración, sistemas operativos, ofimática, riesgos, álgebra. Vamos para el examen. Y nos vamos a la pregunta. Creo que era esta. Creo que es la 5.
hablar de Eva. 68, 130. A ver, ¿dónde está la pregunta? Acá está. Ya la encontré. Y vamos a pegarlo. Tenemos la pregunta. Ahí está. 60 y 50. Dice, 60% comen pescado. Aquí está. Y 50% comen carne. Acá está. 40 de los que comen carne también comen pescado. 40% de esto, 40% de los 50 comen carne y también pescado. O sea, aquí. O sea, aquí decimos que es el 40%. Este es el porcentaje. Este es el porcentaje. Pero de este 50%, del que está en verde, el 40% come pescado y carne. 40% comen carne y también comen pescado. Aquí están. Ya. ¿Por qué están aquí? Porque está entre el rojo y el verde. Entonces dice 40% de los que comen carne, el verde es los que comen carne, también comen pescado. O sea, estos son los que comen carne, pero también comen pescado porque están dentro de lo verde, dentro de lo rojo. ¿Preguntas hasta allí? Licintuña, Freddy. ¿Preguntas? Freddy nos decía que el 40% correspondía a ¿cuánto? ¿Del 100? ¿Cuánto nos dijo Freddy? Porque este es el 40% de 50. Pero el 40% de los 100, ¿cuánto corresponde? Freddy, ¿qué nos dijo? Se perdió Freddy. ¿Y Cintuña no está? Tiene problema con el audio porque sale conectando el audio. ¿Y por chat? Freddy, por chat puede ponerlo. Ah. Bueno, entonces vamos con Cedeño. Cedeño, este es el 40% de los 50. Pero el 40% de 100, ¿a cuánto equivale? Cedeño, ¿se quedó dormido? Cedeño. Está dormido. Vamos a sacarlo. Para los dormidos lo sacamos, ¿ya? Entonces, Cedeño se nos va. ¿Dónde está Cedeño? Sí, si no está de gana ocupando espacio aquí. ¿Dónde está? Cedeño se nos perdió. Ya se nos fue solito. ¿Se fue? Ah, no, acá está. Entonces, no responde, es como ausente. Put in waiting room. Se fue. Juan Carlos Jaramillo dice 40 mismo. Es 40. Ya, 40 ya está, Freddy. 40% de los 50. No, a ver, pongan atención. Aquí dice 40%,
40% de los que comen carne. ¿Cuáles son los que comen carne? El 50%. El 50%. ¿Y qué dice? El 40% de los que comen carne, el 40% de los 50% también comen pescado. Sería el 10%. ¿Cómo sacó eso? Vamos a hacerlo con cuadrito. Aunque eso ya se dio la clase anterior. Ese es el cuadrito verde. Y nosotros tenemos un cuadrito rojo. Aquí está el cuadrito rojo. Más o menos ahí. ¿Ya? ¿Cuánto hay en el verde? Vamos a poner acá negro. 50. 50, ¿cierto? ¿Cuánto hay en el negro? 100. 100. 110. 100. 100. ¿Qué hay 100? 100. Aquí hay 50. ¿Cierto? Sí. Y aquí hay 50. Ah, 50. 50. 50. ¿Estamos bien? Sí. Jaramillo. Si yo le digo el 10% del bloque verde no les gustó la comida. ¿A cuánto equivale del bloque negro ese 10%? ¿Sí está claro? Jaramillo. 5, profe. Jaramillo. Gracias por contestar, pero vamos Sí, con profe. el 10% de los que comen carne no les gustó la carne. En el bloque negro, ¿a cuánto equivale? Jaramillo. Pero el 10% de 50 es 5. ¿Ya? Y respecto ahí sobre el 100%, ni ¿Cuánto es? idea. El 0,10 o 10, el 10%. Usted dice que el 10% de aquí, vamos a asumir que el 10% sea 10% de esto, sea, No es 5, porque no se divide 10 para 50. vamos a poner esto que sea el 10%. Y esto usted dice que es, ¿cuánto? El 10% de 50, ¿cuánto dice que es? 5. 5, dice Jaramillo. Ya. Estos no les gusta la carne. No les gustó cómo estaba preparada la carne. Y esto en el bloque negro, ¿a cuánto equivale? ¿A 10? ¿Entendí bien? ¿Jaramillo o es otro valor? No sé, porque si antes lo dividí, creo que ahora tengo que multiplicarlo. O restarle el número que pensó y ahí sale. Pero la cuestión es que hay que cuadrar, sumar, restar, dividir para que quede. No. Tienen que saber. No es que aquí hay que multiplicar porque si no, no da. No. No es que aquí hay que dividir porque el profe le salió 5, entonces 5 es que tiene que dividir. No. No, es que aquí hay que multiplicar porque el profesor le salió un número mayor. Entonces dividir sale menor. No, tienen que saber. Y esto es colegio. Esto no es lógica, no. Esto es matemática. Matemática normal, pura y cristiana. Santana, el 10% de 50. ¿Cómo saca? Sin calculadora, ¿no? No, sin calculador, no sé en realidad, ingeniero. El 10% de 50. ¿Cuánto es?
5, profe. ¿Cómo hizo? A ver, cuénteme. Multipliqué el 5 por el 10%. El 50 por el 10%. Multiplicó el 50 por el 10%. ¿Y cuánto es el 10%? ¿Por cuánto tengo que multiplicar? 0.10. 0.10. Así. Sí, Y ese es el 10% según usted. sí. ¿Cuánto da? 5. 5. Ya. ¿Está bien? Licentuña. En chat respóndenme. ¿Está de acuerdo, Freddy? ¿También se quedó dormido? Ah, ya. Ya lo iba a sacar. Brighton, ¿de acuerdo? Sí. Perfecto, Brighton. Ya. Ahora la pregunta, Jaramillo, ya le ayudaron Jaramillo en esa parte. Si 5% corresponde al 50, en el bloque negro, ¿a cuánto equivale? O sea, el 10% corresponde a 5, pero en el bloque negro, que es el de 100, ¿a cuánto equivale eso? ¿Cuánto? Profe, me nombró. Jaramillo. ¿Cuánto equivale? A ver, ¿quién sabe? Que me hable cualquier persona que sepa. El 10% de 50 es 5. Pero en el bloque negro, ¿cuánto equivale? ¿10, profe? Ya, equivale a 10. ¿Qué hizo? Lo mismo que hice con el 50. O sea, usted multiplicó 100 por 0.10. Así. Sí, Y le sale 10. Ya. sí. Brighton, ¿qué opina? Está bien, me digo. Está bien. Freddy, ¿qué opina? Siempre una tontería. Que está bien también. A ver, vamos con Brighton. Brighton, nuevamente la pregunta que se hizo la clase anterior. Présteme el 50%, el 50% de los $100 que te ganaste. ¿Cuánto me va a prestar, Freddy, de este Brighton? De 50. ¿Cuántos dólares me va a prestar? Le presto el 50% de los 100. Sería Sí. 50. ¿Cuántos dólares? $50. 50 dólares. Digo, pero yo te voy a pagar solo el 10% de lo que me prestaste. ¿Cuánto le tengo que pagar? 40. No, No. 5. no. El 10%. 5. Va de nuevo, Brighton. De los $100 que te ganaste, préstame 50%. ¿Cuántos dólares me tienes que prestar? 50. 50 dólares. Sí. Ya. Brighton, yo solo te puedo pagar el 10% de lo que me prestaste. ¿Cuánto te tengo que dar? 5. 5 dólares, ¿cierto? Sí. Y de lo que te ganaste, ¿cuánto correspondería? ¿Cómo? ¿Cuánto tendría o cuánto recupera sería, no? ¿Cuánto representa esos 5 dólares que te voy a pagar de lo que te ganaste, de los $100 que te ganaste en algún sorteo, en algo? ¿Cuánto corresponde?
Mm, Si tú empiezas a calcular, Brighton, y dices, a ver, yo me gané 100, pero le presté 50. ¿Cuánto has recuperado en porcentaje? $5 más. Claro, ese es en dólares, pero en porcentaje. El el 5%. El 5%. El 5%, por que te ganan el 5. El 5%. Recuperó el 5%. Porque yo solo le di el 10%, pero de lo que me prestó. Pero el 10% de lo que me prestó, ¿cuánto equivale? A $5. Claro, son $5. Pero ¿y en porcentaje de lo que él tenía el total? Solo el 5%. El 5% de 100, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el 5% de 100? 5 sale. Pero eso no tiene ni que calcular. Eso es rápido. Como el 10% de 100. ¿Cuánto es? El 98% de 100. El 12% de 100. Eso no hay que calcularlo, ya tienen que saberlo. Entonces lo que yo veo, matemática es 0. No sabe. ¿Por qué nadie contesta? Se están fallando bastante en matemáticas. Bueno, entonces como dice Brighton, el 10% de 50, $5. Sí, pero y en porcentaje con respecto al bloque negro, al total, correspondía 5%. O sea que este 10% que le devolví, el 10% del bloque verde, en el bloque negro ya no es 10%. Eso equivale a 5%. Pero ¿cómo salió eso? ¿Cómo hizo Brighton eso? Brighton, cuéntenos, Brighton. ¿Cómo sacó ese 5%? ¿Al ojo, lo tanteó, al azar? Lo multipliqué el 50 por 0.5. Sí, sí, no, sí. 50 por 0,5. No le sale. 50 por 0.05. Tampoco. No me acuerdo cómo le hice. Ya. Entonces fue producto del azar. Freddy, ¿te parece que nos puede dar luz en esto? ¿Sí se entiende, Freddy? ¿Ya arregló su audio? ¿Sí se entiende, Freddy? ¿Qué es lo que está pasando acá? Tiene que arreglar el audio, Freddy. Vamos a ver. Entonces, el 10% lo sacaron así. El 100% el 10% de 100, pues es igual. Eso no hay problema. Pero, ¿cómo sacamos este equivalente en el total? En el total del 100. Entonces, lo que hizo Freddy era 40, lo multiplicó por 0,5. Eso es lo que hizo Freddy ayer. Digo, la clase anterior. Y eso les da, ¿cuánto es? 20. 20. Se me escapa el signo. Ahí está. Eso hizo Freddy la última clase. ¿Pero estará bien o no? Santana, ¿qué opinas? ¿Está bien o no? Sí.
Sí, ¿Sí está bien? sí, le dije. Ya. Y ahora, entonces, si eso está bien, ¿cómo sería acá? Para sacar la equivalencia. El 10% de 50 en el 100%, ¿cuánto equivale? ¿Cuánto equivale? ¿Está bien o está mal? Parece que están dormidos. A ver, esta parte está claro, ¿no? El 10% de 50 la sacaron así, 50 por 0.1, eso es el 10% que equivale a 5. Esto. Pero estos 5 tenemos que ver en el 100% cuánto equivale a este 10%. ¿Cierto? Sí. Sí. Ya. Entonces, ¿ya se perdió? Ya. Lo que deberían de hacer acá es ese 10%, multiplicarlo por el 50%. Y eso le sale ¿cuánto le sale? 5. 5. 5. Y ese es el porcentaje. Y otra vez se me fue. Ahí está. Ahí está. Ese 10% del 50% equivale a un 5% del total. ¿Sí está claro? Ese 10% que yo tenía del 50% equivale al 5% total. Lo mismo hizo Freddy, que ahorita se olvidó. Era 40%, este 40% del 50% equivale al 20% del total. ¿Está claro? Entonces, aquí realmente hay 20% del total. Vamos a poner otro color. El 20% del total. Se me fue. Ahí está. El 20% del total. O sea, aquí hay 50. Si aquí hay 20, acá ¿cuánto tiene que haber? ¿Cuánto tiene que haber? 30. 30. Otra vez se me fue. Ah, ya, 5. Ok. Entonces 20 más 30, 50. Cuenta. 50. 50. ¿Es correcto? Sí, porque aquí dice que hay 50. Pero acá debe haber 60, ¿cierto? Si aquí hay 20, aquí ¿cuánto tiene que haber? 40%. 40. 40%. Entonces 40 más 20, 60. 60. comen, 60. comen pescado. 20 más 30, comen 50. carne, 50. Carne. carne, ¿cierto? ¿Y cuántos son los que comen pescado y carne? El 10%. 20. No. Estos comen pescado y carne. El Comen pescado y 20. carne. 20. Comen pescado y 20. comen No carne. comen pescado ni carne, son el 10% que falta. Pero entre el rojo y el verde son todos los que comen pescado y todos los que comen carne, incluidos los que comen carne y pescado. ¿Cuántos suman en total?
90. 90. 90. O sea, 90 son ¿quiénes? Los que comen carne, Carne, pescado. Sí, pescado. los que comen pescado. Ahí están todos, incluidos los que comen carne y pescado también. Si aquí hay 90, los que no comen ni carne ni pescado, ¿cuántos son? El 10. 10%. 10%. 10%. ¿Estaba difícil? Esto es lógico, esto es razonamiento, esto es preguntas de ser bachiller, básico, colegio, ni siquiera los últimos años. Parece que es tercero de bachillerato o segundo de bachillerato. Conjuntos, cosas que deberían de saber. ¿Sí está claro? Estas son Sí. preguntas de regalo. Sí. Dudas, comentarios. Los escucho. ¿Qué pasó? No estaba difícil. ¿Andé? No estaba tan difícil. Sánchez. Preguntas. Sí me quedó claro. ¿Así lo hizo en el examen? No, porque no entendía muy bien, pero ya usted lo explicó y ya sé que la próxima lo haré bien. En la próxima ya no hay esa pregunta. Daniela, Mande. ¿sí está claro, Daniela? Sí, porque yo sí hice bien, yo le puse 10%, así me salió. Pero no sé cómo le salió, pues puede ser producto del azar. No sé, pero yo le puse 10% y ya estaba bien. Así ve, usted está ahí ratificando que fue producto del azar. Carol, Dígame, profe. ¿alguna duda? No, yo sí la hice mal, no sabía cómo. Pero ya está claro. Sí, Brighton, Sí, profe. ¿todo bien? Ya. Entonces, como les digo, esto es colegio y el razonamiento es fácil. Dice que en la ciudad hay 60% de personas que comen pescado. Acá están los 60. 50 comen carne, aquí están los 50. Ahora, ¿por qué era la unión? Eso ya lo vimos en la clase anterior, porque decía que el 40% de los que comen carne, de todos estos, hay un 40% que también comen pescado. O sea, que también tiene que tener un poco de rojo, en este caso. Por eso se unen. La pregunta era, pues, ¿cuánto equivale ese 40% del 50? Al 20%. El 20%, porque este es el 50 del total. Entonces, ¿cuánto equivale este 40% del 50? 20% del total. Entonces, ya con eso se resuelve todo, porque si aquí hay 20, entonces acá hay 30 y suman 50. Y si ya resolvemos esto, entonces fácil. Tenemos que completar acá los 60. Ponemos los 40 para que sumen los 60 y listo. Entonces ahí sí cuadra, porque el problema era cómo puede ser que tenga acá 60, acá tenga 50, si solo hay 100. No se puede dar. Pero sí se puede dar por estos, porque acá están siendo contados tanto para pescado como para carne. Entonces, como hay repetidos, sí pueden sumar más de 100, porque hay gente repetida, porque hay esta intersección. Entonces, sí, esta gente que está repetida es porque comen pescado y también comen carne, por eso están repetidos. Están en la lista de carne y están en la lista de pescado. Pero hay alguien que no está en ninguna de las dos listas. ¿Cuánto es? El 10%. No está ni en la lista de pescado ni en la lista de carne. Ellos no comen ni carne ni pescado. Y esos son el 10%.
¿Alguna otra pregunta en el examen que les pareció complicado, no se comprendió? Me indican, por favor. La buscamos y la resolvemos. La de Adán y Eva. Adán Sí, y había Eva. otra Sí, también, pero profe, no la de Adán recuerdo. y Eva. Ujú. ¿Sí saben quién fue Adán? Y Eva. Sí. ¿Seguro? Sí. Vamos a ver si saben. Vamos a con teología. Ah, Gladys, Mande. ¿cuándo fue creado Adán? Mande. ¿Cuándo fue Eso creado nadie Adán? lo sabe. ¿Cómo que nadie lo sabe? ¿Que cuándo fue Cuando Dios creado? los creó, pues. ¿Cuándo lo creó? Diosito creó a Adán. ¿Cuándo? Muchos años atrás. ¿Qué día? Ay, yo no sé, No pues, hay profesor, la fecha fecha exacta. exacta. Día. Ingeniero, disculpe que lo moleste. Dígame. Es que le voy a decir algo, ingeniero. Mire, aquí en mi casa el único dispositivo que tiene internet es mi computadora. Y entonces ya me van a hacer las 10 y mi sobrina se va a graduar. Entonces necesitamos la computadora. Y me voy a desconectar. Perfecto, puede irse nomás. Ya, ok. Gracias. Ya encontré lo de Adán y Eva. Pero me sorprende que no conozcan cuándo fue creado Adán. Era, si no me equivoco, era el sexto día de la creación, creo que era. Algo ¿Cuándo? así. El sexto día de la creación. Perfecto, Brighton, ahí está. Ahí fue creado Adán. ¿Y qué le dijeron a Adán? No puede estar solo. Hay que crearle compañía idónea. Y Chazán nació Eva. Y le chantaron a Eva, ¿cierto? ¿Cómo que le chantaron? Claro, lo castigaron. Digo, Lo vinieron a complementar. Tras eso le sacaron una parte del cuerpo para crear a Eva. En la parte de la costilla. así se dice. Bueno, entonces vamos a capturar la pregunta. Con Adán. Ya tenemos aquí la pregunta. Ahí está. Si Adán comió la manzana, entonces Eva lo tentó. Es equivalente a Adán no comió la manzana, pero Eva lo tentó. O Eva tentó a Adán, comió la manzana. Ya que Eva lo tentó, Adán no comió la manzana. Si Adán no comió la manzana, entonces Eva lo tentó. O si Eva no lo tentó, Adán no comió la manzana. Ya. ¿La pregunta está claro o no? Primero, para resolver cualquier cosa, pues tiene que estar claro lo que hay que resolver. Entonces, ¿la pregunta está clara? Marchán, Dígame, licenciado. ¿está clara la pregunta? Sí. Ya. Explíquenos, Marchán, ¿qué indica la pregunta? Para los que no hayan comprendido. ¿Qué comprende usted por la pregunta? ¿Qué hay que hacer? Buscar más o menos el equivalente al real pues. Si Adán Buscar un equivalente. Ya. Está bien. Parece lógico, pero sí, es buscar el equivalente. Pero la cuestión es cómo nosotros podemos hacer esto. Entonces, ¿cómo podemos plantear si Adán comió la manzana entonces? Pero el sí y entonces, ¿qué era? El sí y entonces. Condicional. Condicional. ¿Cierto? Entonces parece que es un P, entonces Q, ¿cierto? Ahora, ¿qué es P? Si yo lo pongo así, entonces puede ser que P sea esto. Entonces, P
es esto. Y Q es esto. ¿Cierto? Entonces el equivalente de P, entonces Q. ¿Cuál es el equivalente de P, entonces Q? Eso es lo que hay que resolver. Entonces puede ser que Adán no comió la manzana, pero Eva lo tentó. Puede ser que Eva lo tentó o Adán no comió la manzana, ya que Eva lo tentó, Adán no comió la manzana. Si Adán no comió la manzana, entonces Eva lo tentó. Eso lo vamos a resolver la clase siguiente. Ya son las 10. Creo que entramos con la otra clase, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a hacer un receso de unos 10 minutos, ¿les parece? Sí. Ok, 10 minutos y entramos de nuevo, ¿ya? Ok, pero.